Bienvenido, Conrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues nada, estábamos hablando que empezamos con la conversación. Yo agradezco muchísimo que hayáis tenido la amabilidad de aceptar esta invitación porque, bueno, estamos intentando montar este tipo de debates, de tertulias para poder, bueno, convocar a aquella gente que tiene algo que decir sobre el cambio que hay en sanidad, ¿no? Bueno, yo soy Ismael Said, soy internista. Y hoy queríamos preguntarle a gente que habla sobre el rol de la enfermera dentro del sistema sanitario y que además habéis tenido pues en toda vuestra trayectoria, que es muy amplia y que, bueno, que yo creo que casi todos nos conocemos, pues siempre la visión de un cambio hacia una sanidad mejor, ¿no? Quiero decir que este tipo de tertulia no hace falta que nos presentemos porque afortunadamente vivimos en la era de la información y está todo disponible sobre todos nosotros en las páginas, en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que es por donde más nos conectamos. Además, aparte de hablar, tenemos la posibilidad de continuar el debate por el chat, ¿vale? De forma que se pueden hacer conversaciones paralelas por el chat, que luego se recogerán igualmente. Y luego, por supuesto, que esto no es una conversación que acabe aquí, porque sabéis que desde hace varios años Nacho está liderando un movimiento que es el Cambio Hospital, que todo se basa en un hashtag que se puede seguir en varias redes sociales, ya sean X o LinkedIn o no sé si estás en alguna más, Nacho. Y la idea es que es un debate, una conversación que se ha expandido en el tiempo y en los lugares a lo largo de toda España y Latinoamérica. Y que podemos seguir avanzando en el conocimiento que vamos compartiendo entre todos pues a través de esos canales. Por tanto, vamos a intentar hacer una tertulia lo más digital posible y lo más extensa posible para que todo el mundo tenga la opción de dar su opinión. Nacho, si te parece, pues introducir un poco el tema y si acaso hacer una mini presentación de los invitados para que puedan empezar. Bueno, yo voy a ser muy rápido porque no quiero robar el protagonismo a nuestros invitados e invitadas. Yo me siento muy afortunado de compartir hoy estos minutos con vosotros porque sois todas personas y profesionales a los que valoro, estimo, de los que aprendo, con los que he tenido además también oportunidad de compartir momentos no virtuales, sino presenciales. Y bueno, y de una categoría profesional que yo creo que tiene mucho que decir en la transformación del sistema sanitario, ¿no? Yo creo que cada una de vosotras y de vosotros sois personas que lo demuestran en vuestro día a día, en vuestras posiciones, en vuestra trayectoria, en cómo contáis, cómo os expresáis y lo que nos enseñáis. Yo soy muy fan, bueno, pues de las enfermeras en nuestro día a día porque siempre ahí con los micros encendidos. Perdón, ¿podéis apagar el micro? A ver, ¿quiénes estáis? Aquí, Ana Encinas, lo silencio, yo creo que ya. Sigue, adelante. Bueno, decía que compartir un ratito con las enfermeras, que es lo que hago en mi día a día como internista en el hospital, es muy grato porque nos ayuda a ver nuestros pacientes desde otros prismas, del prisma de los cuidados y también a aprender y a compartir elementos que yo creo que son fundamentales ya también en la transformación y el cambio del sistema. Así que para mí es un verdadero placer tener a gente que además no solamente trabajáis en la asistencia, sino que también ocupáis puestos de responsabilidad o que estáis trabajando ahora en otros ámbitos, como el caso de Zulema, y que yo creo que tenéis mucho que aportar, ¿no? Queríamos también conocer vuestra perspectiva porque, bueno, entendemos que es importante y que además esto nos lleve también a seguir reflexionando, como decía Ismael, y a compartir más cosas, ¿no? Como decía Ismael sobre las presentaciones, porque creo que todas sois personas que os conocemos y que tenemos una trayectoria que además podemos ver en redes sociales de forma frecuente en lo que compartís, en lo que habláis, en lo que hacéis, ¿no? Y no solamente también en redes, sino en vuestro día a día. Y bueno, y no quiero extenderme mucho más, quiero que os demos la palabra para que nos contéis vosotros cómo veis el sistema, qué cosas estáis haciendo para cambiarlo, para mejorarlo, cuál es vuestra perspectiva de transformación y cambio y todas estas cuestiones que van a surgir seguro de mucho interés ahora en estos minutos en la tertulia. Muy bien. Bueno, ya sabéis que en Cambio Hospital se habla de gestión de cambio. Entonces, siempre hablamos de lo mismo, pero claro, el día de hoy vamos a intentar enfocarnos a vuestra mirada, ¿no? Vosotros sois profesionales de enfermería y habéis conseguido tocar diferentes niveles dentro de lo que es el desempeño de una enfermera, ¿no? Dentro del sistema.
Entonces, nos interesaría conocer si es que habéis tenido, por ejemplo, alguna capacitación específica en esa gestión de cambio, si es posible ese cambio según vuestra trayectoria, según lo que habéis visto en vuestra trayectoria profesional, y bueno, y explicarnos un poco qué visión tenéis vosotras desde vuestra perspectiva de esa gestión del cambio. Si queréis, vamos a ir una a una. Podemos empezar, por ejemplo, con Arantxa Picón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es para mí un placer estar hoy aquí. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo al final yo creo en el cambio, ¿no? Y creo en el cambio siempre y cuando se haga de una manera constructiva, ¿no? Y desde el entender también la cultura, ¿no? Yo ahora mismo justo me encuentro en un momento de transición por haberme incorporado recientemente al puesto actual de trabajo, pero creo que previo al cambio existe también una fase de exploración, ¿no? Y eso es lo que creo que también los gestores o cualquier persona que quiere... Bueno, que llega a una organización nueva y ve todo de una manera diferente, con otras gafas, con otro prisma, también debe hacer, ¿no? Entender por qué las cosas se han hecho hasta ahora de esa manera, no entrar como un elefante en una cacharrería a pesar de que veamos cosas o veamos acciones que deben ser modificadas, ¿no? Creo que existen en enfermería ya programas, ¿no? Programas incluso de estandarización de guías de práctica clínica, como el sistema BPSO, de las guías de práctica clínica de la RENAU, que también nos han enseñado cómo hacer modelos de implantación de cambio y que están muy extendidos hoy en día en España, ¿no? Pero eso, ¿no? Yo soy de la partidaria gestión del cambio sí, pero dentro de la gestión previa una observación y comprender el porqué, ¿no? Antes. Muy bien. Seguimos con Soledad Gallardo. No te oímos, Sole, perdona. Ahora sí que me oís, ¿no? Sí, Venga, genial. Decía que la pregunta se las trae, porque la verdad es que no Sí. ya. A ver, aquí el enfoque del cambio es complejo. Estoy completamente de acuerdo con Arantxa que para proponer algo tienes que observar y tienes que saber cuáles son los motivos y cuál es la cultura que está en el sustrato de las cosas que cuando se hacen de una determinada manera. Y a veces esa cultura es muy difícil de observar porque tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con determinados roles que están muy, muy arraigados incluso socialmente. Entonces, eso no es fácil, eso para empezar, ¿no? Luego, en cuanto a afrontar ese cambio, yo creo que hay gente que se cayó la marmita, que digo yo, hay gente que siempre está husmeando y diciendo, bueno, ¿esto cómo lo podemos hacer de otra manera? Esa gente es maravillosa, esa gente hay que aprovecharla, esa gente hay que sacarla a jugar y esa gente hay que explotarla. Y luego gente que necesita formarse porque está bien ese inmovilismo que es muy cómodo porque al final es muy predecible, ¿no? Cuando haces las cosas siempre de la misma manera, sabes que te vas a llevar pocas sorpresas, pero ni positivas ni negativas, ¿no? Y luego también yo creo que en este momento estamos en un momento muy, muy interesante, siempre lo digo. Estamos en un momento en el tiempo donde conviven conceptos antagónicos desde mi punto de vista. Claro, Arantxa hablaba de la estandarización, de BPSO, de cómo estamos luchando para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible siempre en todos los casos. Es cierto, ¿no? Pero a la vez el sistema nos está exigiendo que individualicemos el cuidado, que individualicemos el tratamiento, el enfoque terapéutico del paciente. Entonces, ahí hay una especie de disociación rara que tenemos que ser capaces de enfocarla, porque, claro, la individualización exige buscar soluciones nuevas y adaptadas a cada persona. Entonces, eso es que cada solución tiene que cambiar. La ventaja del momento en el que estamos es que precisamente, como decíais Ismael y Nacho al principio, estamos en un momento donde la inteligencia generativa nos va a ayudar una barbaridad. Porque estamos, de verdad, en un momento de cambio de paradigma. Yo no sé si somos muy conscientes de dónde estamos en este momento, ¿no? Pero yo lo veo como una oportunidad enorme para poder precisamente ofrecer a cada persona lo que necesita, huir de las estandarizaciones. En la organización no todo el mundo va a necesitar lo mismo, exactamente igual. Hay quien necesita que le escuches y hay quien necesita que le dejes libertad. Hay quien necesita que le tuteles y le ampares y estés cerca. Y hay gente lo que necesita es que le des proyectos y que le digas tira para adelante y si te equivocas yo te respaldaré. Entonces, ese análisis y ese enfoque de una cierta libertad
es difícil de gestionar porque puede ser muy mal interpretado, es fácilmente mal interpretado. Hay que ser muy, muy maduro profesionalmente para entender de lo que estamos hablando. Gracias, Sole. El siguiente, Carlos Núñez. Uy, me toca, yo soy la enfermera. Bueno, pues yo, después de escuchar a Sole, pues la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Pero sois vosotros, Ismael y Nacho, los que lleváis mucho tiempo con el motor del cambio. Em, Partimos de realidades diferentes, estamos en momentos totalmente diferentes. El cambio para mí puede ser 3 pasos anteriores a los que lleva Arantxa y los que necesita, ¿no? Y digamos, yo tengo que pasar también por esos errores y esos obstáculos, que igual hay otras personas que ya lo han pasado, hay otros gestores que ya lo han superado, y realmente no sé hasta qué punto el cambio tiene que ser el mismo en todos los sitios. Hay que abordarlo de manera individualizada, diferente, y esto es muy, muy complicado. Yo entiendo lo que dice Sole también, que en el momento este, con la inteligencia artificial y todo lo que nos viene encima, va a ayudar mucho a buscar soluciones muy dirigidas y muy, digamos, sí, que den respuesta a las necesidades de cada lugar, de cada sitio, pero es complicado, ¿eh? Es muy complicado llevar el cambio, sobre todo porque aquí nos vemos algunas personas que llevan mucho tiempo ya peleando en esto, pero la masa crítica necesaria para que esto se lleve a cabo, la masa crítica que hace falta para que los cambios se den en la realidad, todavía creo que nos falta mucho camino, ¿no? Yo en 2010 se hizo un manifiesto en un pueblecito de Granada, en Abla, que en aquel entonces se hablaba de la información, de ponerla al alcance de todos, de no atesorarla. Era cuando empezamos con las redes sociales, con este tipo de cosas, y hoy en día estamos hablando de un paradigma totalmente diferente y hace solo 14 años de aquello, ¿no? Entonces, esto va muy rápido y nosotros queremos ir muy rápido, y creo que la semilla tiene que darse y en los tiempos tienen que darse. Esto no se puede. El embarazo dura 9 meses y el cambio tiene que durar lo que tenga que durar. Esto no lo podemos hacerlo tan rápido. No sé lo que pensáis vosotros. Pues sí, vamos a darle la palabra a Zulema Gancedo. No te oímos, Zulema, perdona. Tienes que activar el micro, Zulema, no te oímos. Ahora. Bueno, eso, que agradecida de esta convocatoria, Nacho, es nada, encantadísima, y además de estar con todos vosotros, con todas ellos, porque las conozco a todas, entonces es una maravilla compartir con ellos. A Carlos casi, vamos, de bebito, esa historia me la sé yo, y fueron uno de los primeros, junto con Andioni, que vino a mis jueves enfermeros y la montaron, como siempre. Y bueno, la montaron justamente en un momento, en una organización, en un hospital, que se estaba gestando ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de cómo hacer el cambio y cómo llevarlo a cabo, yo creo que es muy importante. Todo lo que han dicho Sole, Arantxa y él mismo tiene que ver, ¿no? Probablemente de todo lo que digamos cada uno tiene que ver con esto. Yo creo que tiene que haber oportunidad y que tiene que haber o conocer o explorar la cultura organizacional. Como decía Carlos, cada organización está en un momento, y puede estar en un momento de bajada, ¿no? De campana de Gauss, de llevar así mucho tiempo, y puede llegar alguien muy potente y sin embargo no ser capaz, no por su capacidad, sino porque no es el momento y los elementos no están alineados, y no ser eso, ¿no? Si tuviera que hablar de mi experiencia, pues yo creo que tiene que ver también con lo que apuntaba antes Sole, y tiene que ver con el estilo de liderazgo, ¿no? Esa actitud o esa posición de esas personas concretas que son capaces, pues, de fajarse con una motivación concreta. Pues o bien porque quieren liderar el cambio, pero sin plantárselo así. Quieren posicionar la profesión en el contexto del hospital.
Quieren que las enfermeras estén posicionadas y participen de los mismos encuentros, en las mismas comisiones, en los mismos, ¿no?, niveles de participación. Cuando alguien tiene una motivación poderosa por su profesión dentro de una organización, es posible que sea capaz de ir transformando pequeños movimientos, alineando a pequeño número de personas que quieran cambiar, porque justamente a propósito de esa cultura vamos a tener personas que quieren cambiar. Ese otro 33% que no está dispuesto a nada. Ese otro porcentaje, ¿no?, que, bueno, si me incentivan y me reconocen las horas y me pagan, pues a lo mejor sí. Y luego ese efecto de permeabilización y de contagio, ¿no? Muchas veces puedes arrancar con un grupo de personas contadas, pero cuando surge algo de ahí, de algo que son capaces de hacer, porque has dado autonomía, participación, compartir objetivos, etcétera, etcétera, los demás se van contagiando porque van diciendo, uy, ¿qué pasa aquí, no? ¿Y esto por qué? ¿Pero qué están haciendo? Y eso se va sumando y va generando masa. Y lo que decía a propósito de si tengo que hablar de mi experiencia, yo creo que en la excusa, pues estoy segura de que yo era líder contra todo pronóstico. Yo creo que la excusa fue un proceso, la informatización del proceso de atención de enfermería, la implantación de un gestor de cuidados y el reto de que lo tenían el resto de hospitales comarcales y el gran hospital, la madre nodriza no lo tenía. Y además era un cambio, era un reto, era un todo. Si eso salía bien, tenía muchas posibilidades de seguir trabajando y seguir apuntalando el cambio. Y lo digo porque además de innovar en ese sentido, de querer implantar ese cambio de gestión de cuidados, ya no solamente era el reto que lo tenían en otros hospitales y aquí no lo había, sino que había habido 4 intentos previos y los 4 habían fracasado, por X razones, por las que fueran, pero había fracasado. Entonces, claro, plantear esto también, además era como, pues poco más que se podía traducir en lenguaje coloquial, esta que se ha pensado, esta dónde va, sin casco por la autovía, ¿no? Esto ya nos lo han contado. Esto que nos cuentas, ¿cómo lo vas a hacer? Esto, o sea, todo eran preguntas y cuestiones, pero el reto era que íbamos a informatizar ese proceso y lo íbamos a hacer en 9 meses, en un año. Pero la diferencia era que iba a participar todos los implicados, todas las unidades de hospitalización iban a estar implicadas, voluntarios y luego quienes se fueran sumando, pero pretendíamos que el objetivo, que el proceso fuera suyo, fuera parte de su trabajo, que ellos estuvieran implicados. Y así fue. Fuimos pilotándolo en una unidad, hubo voluntarios, hicimos formación, solo la formación inicial, no seguimos con la empresa, digamos, que montaba el aplicativo. Como decía, solo formamos al primer grupo que iban a liderar ese pilotaje y luego ese grupo de formadores que hicimos fueron los que fueron formando a los otros en efecto cascada, ¿no? Y les cuidábamos, porque a esa gente que formaba les liberábamos, les cubríamos su turno, su dedicación, etcétera, etcétera. O sea, estaba todo correctamente planificado, ¿no? Y luego además montábamos esos centinelas de noche cuando arrancábamos el proyecto, que lo arrancábamos en una noche, en una unidad nueva, pues había una persona que era la referente, la formada, la que formaba parte de ese grupo inicial de arranque del proyecto, pues que también estaba liberada de las guardias, se le cubría, etcétera. Lo digo porque muchas veces hay que gestionar el cambio no solamente en esta parte de, ¿no?, de mira, te doy participación, vamos a hacer esto y tal. Siempre hay que ofrecer algo a cambio, ¿no? Y el algo a cambio es muy valorado y tenido muy en cuenta. Y hay que pensar que las personas, bueno, pues, ¿qué les puedes hacer? Pues a lo mejor no te puedo pagar más o no te puedo esto, pero te voy a reconocer, eres formadora del proyecto, formas parte de ello, lo vas a contar en las siguientes jornadas, vamos a ser líderes de tal, vas a ir a un congreso y lo vas a contar. O sea, todas esas pequeñas cosas que sirven para reconocer a los profesionales y que se sientan importantes, que se sientan partícipes de ese proceso y que lo hagan suyo. Yo creo que un poco por contarlo de manera práctica, lo de cómo se puede gestar un cambio,
Lo del voluntarismo tiene poco recorrido. Eso es. Eso es. Sí, quiero Muy decir, ¿cómo se gesta? Dice, pues siendo valiente, quiero decir, lo pienso luego con el tiempo y pues un acto de valentía, ¿no? Decir, bueno, voy a informatizar esto y mirar para atrás y saber que tienes un histórico de 4 intentos que no fructificaron, que fueron un fracaso y iba con el mismo producto, solo que cambiaban las versiones un poco más de ser GIS a ser web, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues quizás se requiere eso, ¿no? Creértelo, actitud, valentía y ir contaminando a la gente, ir creyendo en lo que vas a hacer, saber trasladarlo, implicar a las personas, que se lo crean, que vayan implicando a otras, etcétera, etcétera. Muy bien. Conrado, has levantado la mano, pero vamos a dejarle a Diana Molina que primero dé su opinión sobre esta parte y luego, si quieres, abrimos la tertulia y podéis levantar la mano cuando queráis. ¿Vale? Diana. ¿Qué tal? Bueno, agradeceros esta tertulia de amigos y compañeros, que la verdad es que es un placer y tenía mucha presión porque para mí sois todos popes y estoy aquí muy contenta, la verdad, aprendiendo mucho. Mi coqueteo o mi enamoramiento con la gestión del cambio fue en otras vidas que bueno, tuve un embarazo no a término con una startup y al estar en una incubadora y estar, bueno, pues sí que recibí formación de innovación y bueno, pues me convertí en fan porque justo ayer lo comentaba con mi equipo, siempre pongo el ejemplo del hielito, ¿no? La teoría de Lewin, el descongelar, cambiar las cosas y volver a congelar. O sea, realmente hay un proceso detrás de todo esto del cambio. Me gusta, creo que es necesario, como decía Arantxa, o sea, además lo hablamos el otro día, las dos hemos empezado recientemente en un cargo, evidentemente tiene que haber una primera fase de análisis de contexto, de bueno, pues ver incluso las inercias, los ecosistemas, las relaciones, pero al final yo creo que decía también Soledad, que me ha hecho mucha gracia, los early adopters, que tienes que detectarlos enseguida porque esos se te suben al carro y esos motivados tenemos que aprovecharlos. Luego también hay mucha parte de gente que está en su zona de confort, de mira, yo vengo aquí a trabajar, a mí dejadme en paz. Pero al final esa gente yo creo que también darles seguridad, seguridad de poder equivocarse, de empujarles, de que, bueno, que vean que no pasa nada. Y yo creo que también es importante, al final la innovación es dar respuesta, ¿no? a un problema. Entonces yo creo que yo soy muy de ciencia. Si a mí me explican los beneficios de algo, yo lo entiendo y voy a por ello. Y yo creo que muchas veces, más que el querer hacer cosas y avanzar, es parar y decir, hey, vamos a esto porque estos son los beneficios y porque vamos a conseguir esto. Y yo creo que, por supuesto, hay muchísima resistencia. Claro, no quiero dar una imagen naif, que todos sabemos lo que cuesta. Pero bueno, yo creo que al final es mucha persistencia y creo que es necesario. Y muchas veces hablamos del cambio como si fuéramos a montar una nave espacial y hablamos de transformación. Y a veces el cambio consiste en cómo cuidamos, cómo acompañamos, cómo tratamos a la gente, que son cosas básicas. Y eso también es cambio. Así que, bueno, eso es mi... Gracias a los 5. Conrado, si quieres preguntar algo. Sí, bueno, yo primero que nada agradecerle a todos que a ti, que hayan aceptado la invitación a discutir sobre esto, porque desde el principio, cuando Nacho nos planteó esto, uno de los targets importantes que vimos era, en este caso, las enfermeras y aterrizándolo un poco más, los cargos intermedios, ¿no? Que si te fijas en cualquier organización, son muchas personas, ¿no? Yo creo que aquí se habla de muchas cosas que evidentemente marcan, ¿no? El cambio, las diferentes realidades, las diferentes necesidades. No lo mismo vivir en Cantabria que en Canarias. En Canarias se vive mucho mejor, Zulema. Tengo que decírtelo, pero creo que también hay cosas como la equidad, ¿no? Que creo que también se ha dicho. Tenemos que buscar excusas. La profesión tuvo una oportunidad de oro con Nursing Now, que se aprovechó una parte que se pudo, pero se dejó escapar, se soltó, se terminó soltando, ¿no? Se agarró fuerte, pero se terminó soltando. Los cómplices frente a los francotiradores, eso es básico.
yo también, y Nacho y Ismael, que me escuchan mucho más, lo del liderazgo de las esquinas, ¿no? Es decir, no tenemos que esperar que venga nadie a cambiar las cosas, tenemos que hacerlo desde nuestro sitio, porque eso al final lo que consigues es movilizar también a motivados que no sabes que estaban motivados, o que simplemente ni estaban motivados, sino los mueve otra cosa que en el sector sanitario es brutal, y lo ha dicho Zulema, y es la envidia. Es decir, como el de al lado haga algo y va bien y los ves contentos y mira qué tal y no sé qué, pues tú al final te montas en ese barco, y tenemos muchas pruebas. El BPCO es un ejemplo, pero es verdad que después hay otras cosas, los incentivos. No hay incentivos para que las cosas pasen, menos en el ámbito de las enfermeras, ¿no? Y yo siempre me hago una pregunta, porque estamos en un momento de transformación. Tenemos herramientas que nos pueden hacer ir más rápido. La población envejecida, ¿qué necesita? Cuidados. ¿Quién da los cuidados? Al sector sanitario, sector sociosanitario disgregado. Es decir, hay una cantidad de oportunidades de dar un golpe de Estado, como diría ella, como me gusta decir a mí, de la profesión, pero mi gran pregunta es, ¿está la profesión preparada para afrontar ese golpe de Estado? Es decir, ¿hay un liderazgo real para afrontar ese golpe de Estado? Porque yo, y esto lo he discutido mucho, ¿no? Con las famosas direcciones generales de cuidados, ¿no? Y yo te puedo asegurar que yo tuve responsabilidades en un servicio de salud y no tuve nunca dirección general de cuidados. Pero te puedo asegurar que escuchaba a las enfermeras mucho más que cualquier otro responsable de servicio de salud que tuviera dirección general de cuidados, ¿no? Entonces yo creo que también hay que mirar hacia adentro y ver si la profesión es capaz de afrontar estos retos, ¿no? Porque yo es que veo los retos y la mayoría les caen en su casilla. La mayoría les caen en su casilla, ¿no? Yo puedo generar un poco de debate. Damos la palabra a Yolanda Aguilar. Hola y gracias a todos. Barcelona, Granada está en mi corazón, Carlos. Toda la familia mía es de Granada. Yo soy muy optimista en el momento en el que estamos, pero sí que pienso que hay una transformación relacional y dando la razón a Conrado, estoy mirando el nombre. Realmente la pregunta es si nosotros mismos como equipos multidisciplinares estamos preparados para mirarnos desde otro ángulo que hasta ahora ha sido muy fragmentado. Quiero decir, supervisión de enfermería, por ejemplo, mi cargo, se vive mucho la fragmentación en la alineación de la comunicación con el paciente, y esto no lo solventa una informatización de nuestra historia clínica, sino que hay a veces que en la dinámica en la que estamos de automatización también hemos corrido el riesgo de automatizar nuestras acciones también. Yo cuando veo un plan de cuidados lleno de cruces, donde es muy fácil decir que todo está hecho, me voy directamente a la habitación a ver al paciente. Porque si utilizamos toda esa serie de datos, que ahora hay mucha capacidad de análisis, nos olvidamos de lo que yo digo que es la esencia, ¿no? Para mí el colmo, mi reflexión es el colmo en un sector sanitario, es seguir buscando una humanización de cuidados y un centrar al paciente en el sistema. Esto no es novedad. Y la inteligencia artificial generativa yo creo que nos va a dejar un espacio virtual donde vamos a caer en un hueco, porque nos vamos a mirar entre nosotros y vamos a decir, ¿y ahora qué? ¿No? Yo creo que primero, como decía Arantxa, esa visión y ese diagnóstico no solamente creo que vaya ligado a una transformación de un cambio en la manera de hacer, sino en la manera de ejercer desde la esencia del cuidado. Porque, sobre todo en enfermería, se ha perdido lo que nos caracterizaba, ¿no? en la atención al paciente. Yo cuando era más joven, en la historia clínica apuntaba que había venido un familiar que había puesto nervioso al paciente y por lo tanto había impactado en esto. Actualmente no se hace. Entonces yo creo que la inteligencia artificial nos va a dejar un espacio para darnos cuenta de que el cambio está en nosotros, desde dentro a fuera, porque tenemos muchas herramientas que nos van a acompañar
pero estamos carentes de relación y de conversaciones pendientes. Si hubiera como las azafatas, ¿no? Cuando cuentan cuántas personas van entrando, si tú pasas por las plantas, estamos un poco contaminados por la rumorología, por esta que no la conoces, ya la tachas porque tu mejor compañera te dice que en otra planta la ha liado o qué tal. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho la alineación buscar espacios relacionales donde poder hablar qué nos hace falta a nivel de equipo multidisciplinar para poder afrontar la implementación de cambios de herramientas. La inteligencia artificial yo creo que nos da la oportunidad de gestionar esos espacios relacionales, pero realmente mirándonos a nosotros. O sea, si nosotros queremos utilizar las técnicas y herramientas a nivel de fragmentación lo vamos a poder hacer. No es como el paciente que está fragmentado, ¿no? Llega por un lado el traumatólogo, por otro llega la psicóloga, por otro llega el cirujano y al final el paciente a la enfermera dice ¿qué me han dicho? ¿Y qué resumen hago? A mí me gustaría señalar mucho esa reevolución que tenemos pendiente como personas y luego como profesionales de la salud, ¿no? Que estamos. Y eso a mí yo creo que es la parte más difícil de cambiar. Porque al fin y al cabo lo otro son actos mecánicos que incorporas cuando esa base relacional está madura. Entonces yo creo... Pues muchas gracias, Yolanda. Menos mal que estamos grabando la tertulia, porque es muy difícil hacer un análisis resumido de todo lo que estáis hablando. Menos mal que está la IA que nos ayudará. Arantxa. Bueno, yo, pues siguiendo con el hilo que decía Yolanda, ¿no? De detectar ese talento, ¿no? Creo que es el cambio, muchas veces nos los proponemos gestores, ¿no? Que estamos pues en una dirección, que estamos en la gerencia, pero realmente donde podemos conseguir el cambio es en los mandos intermedios. No sé si en vuestras organizaciones, pero normalmente cuando tú preguntas a cualquier profesional cómo se siente, qué pertenencia tiene a su unidad o cómo funciona su unidad. Mi unidad funciona bien, estoy contento, estoy contenta, me gusta mi trabajo. Generalmente tenemos esa deslealtad hacia la organización, ¿vale? Porque hemos sufrido un proceso seguramente relacionado con una contratación, hemos vivido una injusticia por la razón que fuera. Entonces yo creo que la clave para mí importante es que las direcciones trabajemos con muchísima comunicación con los mandos intermedios, que los mandos intermedios tienen que ser conscientes de que son la dirección en las unidades y así les tenemos que hacer sentir también. Para mí eso es clave, ¿no? Para el cambio real, porque el cambio real está en lo que impacta a las personas que atendemos, ¿no? Y luego haciendo ya para terminar, respondiendo a algo que decía Conrado, ¿no? Para mí una experiencia clave en mi anterior trabajo fue hacer hicimos, siguiendo un poco la perspectiva Nursing Now, ¿no? Del Nightingale Challenge, de formar a líderes emergentes, fue la detección mediante una carta de motivación de los profesionales enviado a todos. ¿Por qué? Porque yo detecté cuando estaba en la dirección de enfermería que cuando preguntaba a una supervisora o a un jefe de servicio ¿a quién enviamos a este grupo de trabajo? ¿A quién enviamos a este congreso? ¿A quién tal? Siempre salían los mismos nombres. Entonces, al final, unos se acaban sobresaturando de trabajo, acaban perdiendo la ilusión, la motivación y en cambio otros la pierden por otro lado porque nunca les llega su momento y porque tampoco se atreven ellos directamente a dar el paso. Entonces, abrir convocatorias ¿no? Donde las personas puedan abiertamente, ¿no? Presentarse sin tener que interactuar con su mando intermedio, creo que es una manera también, ¿no? de poder llegar a esa gente que no se atreve a levantar de primeras la mano, ¿no? Muy bien, Soledad Gallardo. Bueno, yo quería añadir a todo esto, que la verdad que sí, que es súper interesante. Hacía Conrado una pregunta que era si la profesión está preparada. Y yo creo que hay un elemento menos naif que ha dicho Diana, que es el valor. Es decir, hay que ser muy valiente para tomar decisiones y con el riesgo de equivocarse, ¿no? El valor lo es todo. Si alguien en un momento dado toma una decisión que te coloca a ti en medio de la palestra, pues tienes que tirar para adelante.
Yo siempre digo que tengo una agenda oculta, yo los equipos que trabajan conmigo lo saben. Hay una agenda oculta que no solamente es la estrategia y la planificación estratégica que yo quiero para la organización en la que yo estoy trabajando, sino de alguna manera también cómo quiero que las cosas cambien a nivel de cultura interna, ¿no? A nivel de cultura de los diferentes núcleos de poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso equivale a la toma de decisiones que no son manifiestas a veces. El hecho de que tú elijas a una persona determinada para liderar un proyecto, independientemente de cuál sea su categoría profesional, es una de esas lecciones que hacen que te aclimates al cambio, de alguna forma, de una forma casi insidiosa, ¿no? Yo siempre hablo de que no, a veces decimos, bueno, pues los enfermeros y las enfermeras tenemos que ser iguales a los demás. Yo digo, no. Si es que cada uno tiene su ámbito de competencia, cada uno tiene su visión, además, del paciente. Y es una visión que se complementa. O sea, yo no aspiro a tener la misma visión que un economista o que un epidemiólogo. Yo lo que quiero es ser equivalente. Es decir, esa equivalencia, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la perspectiva enfermera es una perspectiva que, más allá de demagogias, que yo no soy nada partidaria de la demagogia, está muy enfocada en los resultados en el paciente, muy enfocada en los resultados en el paciente. Entonces, eso forma parte pues, del enfoque académico que se produce durante la formación profesional y de cómo es la intervención a lo largo de la vida profesional de un enfermero o de una enfermera, ¿no? Entonces, eso forma parte totalmente del ADN. Y, bueno, en un momento dado, en un puesto como el mío, por ejemplo, alguien tiene que valorar si para la dirección de un hospital o para la gerencia de un hospital como el mío necesitas una perspectiva más con un enfoque economicista, más un enfoque financiero, un enfoque jurídico, necesitas un enfoque a lo mejor muy científico porque necesitas desarrollar muchos proyectos de investigación, o necesitas un enfoque que sea un poco más transversal y que sea un enfoque más centrado en las verdaderas necesidades del paciente. Entonces, ojo, porque alguien que tiene que tomar la decisión y decir, tú vas ahí. Pero a su vez esa decisión es un liderazgo distribuido, porque a mí me corresponde hacer lo mismo con los demás, ¿no? Y me corresponde colocar a las demás personas que tengo a mi alrededor, que sé que son brillantes y perfectamente capaces y que no tiene nada que ver, insisto, con la categoría profesional, tiene que ver con la valía personal y con el conocimiento personal que en un momento dado tengan y con la capacidad para liderar proyectos. Y a mí, a su vez, me corresponde tener esa valentía y ese valor. Y luego también solamente añadir que dentro de ese cambio en el que estamos inmersos, porque hablamos de cambiar, pero nos damos cuenta de que vivimos en el cambio, siempre estamos cambiando en todo momento, pero sin embargo yo creo que el otro día escuchaba a Sam Altman, que es el fundador de ChatGPT, que hablaba de las profesiones que van a cambiar menos, ¿no? Enfermería es una de las profesiones que va a cambiar menos, porque precisamente se sustenta, el sustrato es la relación terapéutica, la relación interpersonal y profesional con el paciente, ¿no? Y eso precisamente no es solamente que no se vaya a sustituir, sino que probablemente va a ser el matiz absolutamente necesario para garantizar que esa relación mediada por la tecnología sea suficientemente segura y eficaz con el paciente. Muy bien, Diana. Bueno, yo estaba escribiendo en el chat también en cuanto a lo de los mandos intermedios que estábamos hablando. En cuanto a si las enfermeras estamos preparadas, que era esa pregunta, yo creo que las enfermeras estamos preparadas y además creo que tenemos que quitarnos o desaprender esa obediencia que tenemos como virtud y esa manera que tenemos de pensar que a lo mejor para liderar tienes que ser jefe, ¿no? Y por eso estoy muy en línea también de lo que decía Arantxa. O sea, desde la base tenemos líderes informales, tenemos gente que empuja del carro, que se le ocurren cosas y al final es perseverancia, es buscar los canales, es buscar apoyos al final, que alguien te escuche, pero siempre hay alguien y bueno, pues al final es que conseguir que esa gente emerja, ¿no? Pero sí que se puede. Muy bien, ahora Conrado y después Carlos Núñez. Bueno, yo solo por algunas cosas que también se han dicho, ¿no? Y yo creo que los compartimos todos, es decir, la valentía, lo decía Soledad, cuando tomas una decisión, tienes una agenda y tienes una agenda oculta, ¿no? Y en muchos casos la agenda oculta está en potenciar cosas, ¿no? Y eso es lo que también tendríamos que pensar, no solo los que podemos estar en puestos de dirección o en cargos intermedios, sino también cuando eres miembro de la profesión y trabajas en tu unidad, ¿no? Es decir, también tú ahí puedes hacer muchos cambios, puedes contagiar a mucha gente, puedes hacer cosas para cambiar las cosas que se hacen de manera igual siempre. Y yo creo que siempre digo que es más fácil formarse
que aprender, pero lo más difícil es desaprender. Y no somos capaces muchas veces por la comodidad, porque al final es una cuestión de commodity total, el desaprender cosas para aprender a hacer cosas nuevas. Yo estoy seguro que si les paso a todos una encuesta de qué cosas podría hacer la profesión enfermera que no hace ahora, todas serían brutales. La parte comunitaria, el tema de las enfermeras escolares, millones de cosas que pudieran hacer fácilmente porque están formadas para hacerlo, porque tienen las capacidades, porque no necesitan a más nadie para hacerlo, pero no se hacen por muchos motivos. Y uno de los motivos, yo sigo pensando, y esto no lo digo aquí porque esto además de que se graba, lo he hecho públicamente, y es que tienen que dar un paso al frente de verdad. Dar un paso al frente de verdad. Y tienen los canales, hay lobbies, hablando claro, pero que juegan otros papeles. O sea, y yo voy a contar solo un ejemplo, la prescripción enfermera. Yo tuve una reunión con 10 médicos, todos puestos directivos, en este caso de mi servicio de salud, hablando de la prescripción enfermera. Y la pregunta que le hice a la directora de asistencia sanitaria, que era médico de familia, es que cuando tenía que prescribir un apósito, ¿qué hacía? Dice, pues preguntarle a mi enfermera, que no tengo ni idea. O sea, ¿cuál es el problema para que la enfermera prescriba un apósito? ¿En qué guerra estamos? Entonces, o sea, ¿en qué estamos perdiendo fuerza, ¿no? Como sistema, ¿no? Y además son debates que nos hacen perder una cantidad de fuerza a personas que deberían estar en otro. No, ya no digo más porque no... Carlos. Vale, y yo, bueno, un poco escuchando un poco de todo, al final lo que veo es que aquí tenemos una visión muy sesgada de la enfermería. La enfermería de verdad no tiene la visión que tenemos nosotros. O sea, hay un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad de otras categorías que no lo permitimos. O sea, nosotros enfocamos mucho en el paciente. Sí que es verdad que en la posición que estamos tenemos ese enfoque en el paciente, buscamos mejorar, tenemos una cultura que la hemos mamado desde pequeñito de anteponer el interés del paciente a nuestro propio interés. Hay otras categorías que no tienen esa cultura y han trabajado pues de otra manera y han conseguido pues ciertos incentivos, ciertos reconocimientos, y en enfermería no es así. Lo que decía Conrado de la prescripción, aquí en Andalucía hace mucho tiempo que podemos prescribir y apenas se prescribe. O sea, la prescripción de apósito la podemos hacer y la hacemos las enfermeras, y aquí la siguen haciendo los médicos, porque las enfermeras le siguen dando esa posibilidad o esa comodidad al médico, ¿no? Y no es porque no lo pueda hacer, que habrá médicos que conozcan apósitos y conozcan toda la situación de las curas, pero ¿qué lógica tiene? En fin, yo que sigo pensando, y esto lo hicimos ya ahí en Santander cuando fuimos en aquel jueves enfermero, que las enfermeras nos seguimos quejando en bragas y sujetadores en las taquillas. Cuando terminamos el turno, ahí nos quejamos y ponemos encima de la mesa todos los problemas, pero luego hacemos bastante poco. Y los que hacemos, o los que estamos aquí de alguna manera, son los que hemos roto ese complejo de inferioridad y somos capaces de hablar de tú a tú con cualquiera. Y esto sí que es verdad que yo lo noté mucho cuando empezaron las redes sociales, cuando se rompieron las distancias, cuando tú a través de un Twitter podías dirigirte a un gerente de un sistema de salud y rompimos todas esas distancias y nos quitamos ese complejo, ¿no? Pero la enfermedad del día a día sigue estando acomplejada y acomodada, ¿no? Muy bien, Zulema. Tienes que activar el micro, perdona. Sí, estoy de acuerdo con Conrado, con Carlos. Sí, Carlos, la enfermería está acomodada y aquí estamos los que estamos, efectivamente. Y hay algunos más también incómodos, ¿no? Que no están nunca en esa zona de confort y que nos gusta. Aclarar solamente una cosa, porque igual lo he entendido yo mal, pero cuando decía antes lo del aplicativo gestor informático, no creo que eso generara el cambio, sino que fue la excusa para mí y para la organización de generar movimiento. ¿Vale? Nunca se había hecho así y además fructificó, y entonces eso fue un poco la espita de todo lo demás. Es decir, que no quería haber transmitido que eso fuera lo que generó el cambio, sino que fue para mí una herramienta, una idea, una motivación para poder hacer eso. Comparto con Conrado el tema de la profesionalización de la gestión y además compartir que
detecta que cambiar o no cree o no sabe cómo cambiarlo, ¿vale? Yo creo que generas cambio y puedes abordar la gestión del cambio sin siquiera tenerlo formalizado. Quiero decir, uno muchas veces nos llega y dice, voy a generar gestión del cambio en esta organización, ¿no? Y lo sigue todo al pie de la letra, sino que, como decíamos antes al principio, se produce una serie de circunstancias y alguien toma decisiones valientes y busca adeptos y hace y genera más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo no se genera o no genera cambio que no tiene o cree que tiene algo que cambiar. Y yo creo que eso toca con la profesionalización que apuntabas, Conrado. Muchas veces asistimos a situaciones en las que pues, los directivos o gestores no están profesionalizados o no tienen formación, que no quiere decir que en un momento dado haya personas que sin tener una formación específica sean capaces, pero porque estamos hablando de que tienen una motivación personal, porque tienen esa valentía, porque tienen esa inconformidad, son inconformistas y además dan un paso sin haber tenido contacto con ninguno de nosotros, simplemente por naturaleza, porque su esencia es esa, la de generar cambio, la de afrontar la responsabilidad que le acaban de poner encima de la mesa y la asume como que tiene que efectivamente, ¿no?, plantearse unos objetivos y hacia dónde quiere dirigirse, o sea, tener una visión y ser capaz de trasladarla a la organización. Y luego, como has mencionado, Nursing Now, pues vuelvo a reafirmar efectivamente esa anorexia de poder de las enfermeras que tanto hemos comentado muchas veces, ¿no? Y si es ética, esa sumisión al sistema, al establishment, a la jerarquía y a todo lo que acontece en una organización o en un sistema. Y con Nursing Now, además, hay una característica que yo creo que alguna vez la he referido o la he escrito, ¿no? Y es que las enfermeras somos muy cómodas, salvo las inquietas. Me está oyendo solo y me dirá, yo no. Bueno, pero es verdad que somos muy cómodas. En términos generales, nos gusta que nos lo den hecho. Probablemente porque estemos acostumbrados, a que como no podemos respirar, no podemos reivindicar, no podemos pedir, nunca hay dinero para las enfermeras. Y ayer, yo creo que ha sido ayer o esta mañana, lo comentaba con alguien, creo que con un médico de la organización, a propósito de un foro y qué contenida, digo, sí, estoy contenida porque como las enfermeras estamos acostumbradas a no tener nunca dinero y siempre a lo que nos asignen director de gestión, lo siento, Conrado, pero bueno, quiero decir que de alguna manera esas son las dinámicas, ¿no?, dentro de una organización. La dirección de enfermería o lo que es el nivel de enfermería siempre está a expensas de cubrir las necesidades de cobertura, de lo que fuera, pero siempre, y como todos sabéis, las restricciones o los recortes siempre se aplican en enfermería. Entonces, estamos acostumbradas a la contención del gasto, a manejarnos de esa manera contenida, esa manera ahorradora, etcétera. Pero a lo que iba con lo de Nursing Now, lo que quería dejar claro es la opinión que yo tengo al respecto con cómo fue, y es que en esa comodidad que tenemos aprendida, pensamos que Nursing Now era un movimiento que por arte de magia iba a solucionarnos los problemas que llevábamos 20, 30 años sin solucionar. Es decir, Nursing Now llegaba aquí a España y Adela o cada uno de los responsables de cada comunidad iba a arreglar el problema de las especialidades, el reconocimiento de nivel, el problema incluso de los turnos y de la organización de los hospitales. Y no, Nursing Now era el marco ideal para movilizar a las enfermeras y que efectivamente lideraran ese movimiento a propósito de que había un respaldo universal, internacional y por un organismo que reconocía justamente para ese año y el siguiente que se alargó por la pandemia y que fue pues un fastidio no solamente por lo que fue, sino porque a nosotros como movimiento nos paró, ¿no? Pero insisto, en esa situación que lo explicamos y lo he explicado también en foros como este, Nursing Now no vino a salvar la profesión en ese sentido, es decir, a darnos los problemas solucionados y además encajarlos en cada país de aquella manera que, pues fíjate, el nuestro, ¿no? Es decir, no nos podemos comparar con países subdesarrollados, pero el nuestro tiene una idiosincrasia especial, muy marcado por esa jerarquía institucional, esa jerarquía organizacional que no hemos sido capaces de romper a pesar de ser profesionales muy bien formados, muy respetados, muy reconocidos en el extranjero, etcétera, etcétera.
Muy bien. Notar la pasión con la que hablo, ¿eh? Pero es que... Gracias, gracias. Vale, le damos la palabra a Faina. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy un poco en el hilo de Carlos, ¿no? Justo cuando él había levantado yo también la mano y lo tengo, vamos, clarísimo. Es decir, al final en estos foros nos vemos siempre las mismas caras, ¿no? Y hablamos, es que es verdad, al final estamos siempre las mismas personas y hablamos y sabemos que tenemos que hacer el cambio y yo a la pregunta de si estamos preparadas o no, yo creo que por competencias claramente sí, pero no estamos preparadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Es decir, es que al final siempre estamos las mismas personas y estamos señaladas, porque al final es la loca de turno que siempre está protestando o que siempre está diciendo y al final, pues una es valiente, pero estás muy señalada. Entonces, la gente al final quiere que tú le solventes el problema, lo que acaba de decir Zulema, ¿no? Somos muy cómodas porque estamos acostumbradas a que nos lo hayan dado siempre hecho, porque nunca hemos tenido foros nada y entonces al final nos hemos acomodado y al final quieren que lo cambies tú y luego lo que está clarísimo que el cambio empieza son las personas. Entonces podemos tener guías de la BPCO, podemos tener una dirección de cuidados maravillosa y estupenda. Pero lo primero que hay que cambiar son las personas y para poder cambiar nosotros mismos nos tenemos que gestionar y para eso tenemos que tener referentes en nuestras propias instituciones y hasta ahora yo lo que creo que por las personas que estamos en esto y que creemos en el cambio, tenemos que mentorizar a los nuestros. Yo hoy particularmente tuve una reunión con parte del equipo, yo soy subdirectora de enfermería y tuve parte de reunión con supervisoras que son un poco más noveles, ¿no? Y les di la mano y les dije que estamos para todo, ya estoy todo el rato encima y pregúntame lo que necesites y a todas les dije lo mismo cuando me decían, es que claro, es que viene el médico, me cambia la cama, tal. No pasa nada, que estamos todos detrás, que yo doy la cara, pero con ustedes detrás. Lo que no puede ser es que al final me deje el problema y yo vaya y me vuelva loca resolviendo el problema. Lo tenemos que resolver entre todos, porque el problema lo tienes tú en la unidad. Entonces, los que estamos en gestión un poquito más arriba, estamos a otro. Y claro que tenemos que estar en estos puestos y más arriba. Y yo encantada, vamos, yo viendo enfermeras que ahora mismo son gerentes, yo para mí eso es maravilloso. Pero la realidad es que hay que empezar desde abajo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de dar esa información, de mentorizar a los nuestros y de apoyarlos en todo ese tipo de cambios. Yo siempre se los digo, sois la dirección de enfermería cuando nosotros no estamos. O sea, es que eso es así. Entonces, pues nada, quería compartirlo. Gracias, Faina. Yo solo quería lanzar una pregunta un poco al debate y luego seguimos con las palabras. Porque, claro, estáis hablando de que las personas siempre se repiten, somos los mismos que intentamos gestionar el cambio, pero también hay una cultura de cambio, ¿no? O sea, estamos sabiendo organizar esa cultura dentro de nuestro entorno. Somos capaces de influir suficiente como para que nuestro entorno entienda que hay que tirar de metodología, que hay que intentar buscar a los líderes, que hay que dejar ser liderado también, que hay que hay competencias relacionadas con esa gestión del cambio que hay que respetar. Entonces, quería preguntaros un poco, si queréis contestar también, cómo estamos gestionando esa cultura, ese cambio en la cultura, más que en el liderazgo propiamente. Siguiente, Yolanda Aguilar. Bueno, yo quería, iba en línea a lo que ahora estás comentando, ir un poco para atrás, ¿no? Estamos hablando del campo, dijéramos, del campo de batalla en el que nos encontramos, porque es como yo ahora estaba pensando, ¿no? Pues eso, en un campo de batalla con un ejército que nos encontramos un poco distorsionado. Y si me voy para atrás, es porque nos encontramos a un grupo de profesionales de nueva generación con unas carencias que intentamos desde ya la práctica, ¿vale?, solventar con todo lo que estamos comentando. Quizás si me voy de forma preventiva, como si estuviéramos en atención primaria y me voy a las universidades, nos faltan asignaturas y habilidades y dotarnos de
de esa capacidad de visión, no solamente en planes de cuidados. Quiero decir, yo creo que hay una asignatura pendiente que es esto, ¿no? ¿Qué habilidades tiene una enfermera? Yo me he encontrado situaciones donde gestionar un duelo ha sido un problema, porque puede ser una enfermera técnicamente súper potente, ¿vale? Con una especialización, pero el acompañar a un duelo, el saber qué decir, el saber gestionar y arropar, estamos fríos, porque la falta de tiempo relacional se ha comido toda esa parte en la que a la hora de entrar a una habitación y saber gestionar esa serie de momentos, no hay herramientas, porque si nos vamos a las universidades, estamos cada vez más, ¿no? Con la universidad, pues los años, se alargó un año para hacer grandes tesis, grandes estudios, pero yo creo que falta una asignatura pendiente que es la relacional. Para mí es que es la base y el proceso transversal de todo. O sea, yo no puedo pretender que el equipo siga unos protocolos sin sentirlos. Entonces yo creo que falta la prevención para llegar al campo de batalla con unas habilidades de base que luego nosotras, como dirección, como supervisión, podamos ir retroalimentando. Pero mientras pongamos la mirada en la universidad desde una formación técnica, creo que eso nos dificulta luego gestionar equipos, y por eso hay pues problemas de liderazgo, sobre todo informal, ¿no? Que hay carencias en ese tipo de habilidades, creo yo. Arantxa, os pediría que fuéramos acortando las intervenciones por intentar terminar en algún momento la conversación. Arantxa. Bueno, yo iba a decir precisamente lo que ha dicho Yolanda, ¿no? La universidad. Yo es verdad que colaboro en una asignatura, Diana y Faina ya me han escuchado contar esto, en el cual el primer día de clase en historia de la enfermería les hago dibujar una enfermera, uno médico, una psicóloga y una técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Me llama la atención que un grado universitario con una nota de corte que precisa, en mi caso un 12 y algo en la universidad en la que imparto, en el segundo cuatrimestre, cuando te pones a hablar de lo que puede hacer una enfermera, no son capaces, ¿vale? No utilizan la investigación ni la gestión, no hablan de prescripción, no hablan de diagnóstico, todo eso seguimos en el curar, en el cuidar, y eso evidentemente se gana con los 4 años, pero sigue siendo bastante limitada, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi reflexión es... tenemos espacios, tenemos asignaturas, tenemos ya una mayor capacitación por un mayor número de créditos, pero ¿cómo los estamos utilizando, ¿no? Eso yo creo que es importante, y yo siempre empiezo con de dónde venimos para saber hacia dónde debemos de ir. Nos ha costado mucho, a pesar de que somos una profesión joven, de poder acceder a, ya no hablo de la gestión, hablo de que las enfermeras den clase a enfermeras, de poner en valor otro tipo de poner no solo la parte esa de la gestión, ¿no? Y yo creo que es importante que desde la universidad se cambie mucho el mensaje de lo que podemos hacer los profesionales sanitarios. Eso sí que lo tengo muy claro, que se debe trabajar ya. Y hay en universidades que lo están haciendo, la manera de enseñar, ¿no? Porque es así. ¿Zulema? Sí, yo un poco iba también a apuntar en ese sentido, porque además que tu pregunta, que se centraba en el cambio, iba a preguntar el cambio en dónde, el cambio en las organizaciones, el cambio en la profesión, el cambio en el ámbito sanitario, en el universo, ¿no? Donde estamos ahí implicadas, ¿no? Pero y con un peso importante en los cuidados, en la salud y en todo. Entonces, iba a hacer un poco esa reflexión, el cambio en dónde y en qué ámbito. Y muchas veces es verdad que en la zona de debate, en la zona incluso de cuando compartes con un amigo, con un colega, en el día a día, porque no me paso la vida hablando de las enfermeras, ahora un poco menos, pero siempre es una preocupación constante. Y siempre es verdad que llegamos a ese punto, o últimamente llegamos a ese punto que es la universidad, el pregrado, ¿no? Donde creo que es importante situar el papel de las enfermeras y situar a las enfermeras cuál es su potencial desarrollo dentro del ámbito de la salud
o fuera, porque yo creo que las enfermeras pueden hacer cualquier cosa, cuando quieran no hacer lo que es su competencia como profesional. Quiero decir que son grados, son formados y pueden hacer otra cosa, igual que hay otros profesionales que hacen otra cosa. De hecho, hay economistas, ¿no?, que hacen salud y que gestionan ámbitos sanitarios. Entonces, yo eso también lo defiendo mucho, pero creo que mucha responsabilidad ahora mismo por el debate que mantenemos como colectivo está también en el seno de la universidad, ¿no?, de potenciar esa imagen y dar a los estudiantes más alternativas, ¿no?, que el espectro se amplíe para enfocarles no solamente en ese cuidado local, que no estoy diciendo que no solo centrado ahí, sino, no sé si en forma de esa asignatura o en forma de seminarios o de debates o a través de pues estas 4 personas que tengo ahora mismo en cámara, ¿no?, que sean invitadas, ¿no?, a las distintas facultades a contar experiencias para que proyecten un poco esa capacidad de las enfermeras. Y yo creo que, bueno, eso era un poco lo que quería decir, que en la universidad también hay que generar ese cambio y poner a la profesión en perspectiva. Yo creo que las enfermeras, además, por el ámbito o donde hay más demanda de trabajo, que siempre suele ser en las organizaciones, digo de entrada, cuando una enfermera se forma y accede al mercado laboral, pues prácticamente entre primaria y especializada se reparte. Hay mucho recorrido o hay mucho tiempo de trabajo, de bolsas, de contratos temporales, de experiencias con gestión, de experiencias con direcciones, de experiencias no siempre buenas, por no decir malas, que determinan mucho el aprendizaje o la proyección de una enfermera. Como yo digo, que no sé si se me está entendiendo, ¿no? Una enfermera casi tiene que pasar 10, 15, 20 años para que vea otras caras, otras perspectivas, para que adquiera ese aprendizaje de cómo se cierne o cómo se cuece la gestión sanitaria, lo que es el sistema. Muy bien. Diana. Yo la verdad es que por lo que has preguntado, Ismael, de cómo gestionamos el cambio, me sorprende lo que voy a decir porque normalmente suelo ser yo la escéptica y parece que voy a ser un poco Mr. Wonderful, pero yo os escuchaba y, Carlos, yo me siento todavía, o sea, igual que me siento más joven de lo que soy, que me lo tengo que trabajar, me siento todavía enfermera asistencial. E igual que te digo que es verdad que hay una desidia, hay un sentimiento de inferioridad en general, oye, todos los que estamos aquí hemos sido transgresores, ¿no? Entonces yo creo que ahora que estamos más en otra posición, iba a decir más arriba, pero es que me escuece, yo creo que tenemos que detectar que ser capaces, ¿no?, de ese 3% que dice la teoría de superconectores, de ser capaces, yo en todos los trabajos que he ido pasando desde que estoy en gestión, al final, si tú influyes en el entorno, si tú tienes un discurso de transparencia de hacia dónde vamos, si tú generas esa permeabilidad, ¿no?, de que se pueda... Yo me he ido encontrando gente que estaba escorada o que simplemente estaba... no escondida, pero lo que hablábamos, ¿no? De, bueno, pues aquí no se hace nada, pues yo tampoco. Se trata de detectarlos, se trata de acompañarlos y de blindarlos, o sea, de acompañarles y que sea posible. Yo creo que al final ese ejercicio nos lo han hecho a cada uno de nosotros, o sea, todos creo que tenemos en la cabeza a alguien que nos ha ayudado, ¿no?, nos ha empujado. Entonces yo creo que nuestra labor en estos sitios que estamos ahora inmersos, creo que es eso, es provocar ese efecto llamada y sobre todo el cuidar, o sea, encontrar ese santo grial y acompañarles y vamos, sobre todo blindarles y demostrarles que se puede y que tengan resultados. Y yo creo que eso hace efecto llamada. Ok, Sole Gallardo. Bueno, yo para concretar la pregunta que has hecho, sabemos cómo hacerlo. Sí, es que tenemos la metodología para hacerlo, tenemos el conocimiento, realmente no está complejo. A mí me gustaría, no tener mucho tiempo, pero me encantaría contaros la experiencia de los 8 años en el hospital que estuve antes. ¿Cuál fue la metodología que aplicamos? Que la aplicamos con Concha Zaforteza, que es una persona que también podría estar en este foro perfectamente, ¿no? Y lo que hicimos fue un análisis de situación. Empezamos con una encuesta de clima laboral masiva en todo el hospital a los 6 meses de llegar o así, porque necesitábamos que hubiera pasado un cierto tiempo del cambio, etcétera, ¿no? Entonces,
aplicamos todo lo que sabíamos de investigación observacional y participante. A partir de ahí hicimos un diagnóstico de situación y luego nos sentamos con la visión que nosotros ya teníamos de cómo tenía que ir al hospital. Empezamos a elaborar, diseñar grupos de trabajo que también tenían un concepto metodológico detrás, tenían un concepto científico detrás, de cómo estaban formados, cómo se articulaban entre sí, cómo se relacionaban, etcétera, etcétera. Y la verdad es que volvimos a pasar esa encuesta de clima laboral a los 2 años o los 3 años y los resultados son absolutamente espectaculares. Es decir, tenemos el método para hacerlo, solamente hay que querer hacerlo. Ahora, por ejemplo, la organización que estoy, porque entonces era un hospital comarcal, ahora es un hospital universitario más grande, hay que utilizar otro sistema, hay que utilizar otra metodología, pero es que la conocemos todos, o sea, es que todos estamos acostumbrados a la investigación cualitativa y tenemos que echar para adelante. Yo, como anécdota, solamente os voy a poner una, ¿no? Y es que cuando yo llegué al hospital en el que estaba antes, identifiqué que había una asimetría relacional entre diferentes estamentos, y no me refiero únicamente médico-enfermero, sino entre todos. Había unos escalones brutales y una falta de comunicación interna brutal, ¿no? Era uno de los pecados que tenía el hospital en el que yo trabajaba antes. Entonces, también tenía mucho miedo en convertirse en sociosanitario, etcétera. Y yo lo que hice fue abrir 2 líneas paralelas, y una de ellas era la línea, en ese momento teníamos que trabajar en un protocolo multidisciplinar, X. Bueno, es cuando había habido los atentados de París y entonces la gente estaba como muy preocupada y tal, y decidimos desentrañar un plan de catástrofes interno que nos hiciera que fuera señal de identidad del hospital. Entonces ahí dirigía yo los grupos de trabajo, porque yo los dirigía para observar, no solamente para que salieran adelante, sino para observar cómo eran las dinámicas. Entonces, recuerdo que en un momento dado yo generé un grupo del circuito, diversos subgrupos, ¿no? En función de las diversas etapas del proceso, y un subgrupo donde tenía que diseñarse cuál era el recorrido de determinadas camillas de determinado nivel, que no me acuerdo cuál era. Y entonces convoqué, en ese grupo estaba el jefe de urgencias y estaba la responsable de celadores. Y entonces recuerdo que yo os decía, tenéis que ponernos de acuerdo porque en 15 o 20 días nos reunimos otra vez y me contáis, nos paremos en conjunto hasta dónde habéis hecho el diseño. Y entonces recuerdo que el jefe de urgencias me dijo al cabo de 2 o 3 días o 4, me dice, es que no me habla, la jefa de celadores no me ha dicho nada. Y yo le dije, ¿y te sorprende? Digo, ¿cuándo es la última vez que te has sentado con ella a hablar de algo? Y me dice, nunca. Digo, pues entonces es que ella se siente intimidada por el hecho de tener que trabajar contigo. Coge y llámala tú. Bueno, no solamente fue un éxito, sino que nos dieron un premio Barea, el premio Barea a ese protocolo. Quiero decir, el método lo sabemos, somos científicos, tenemos que sencillamente aplicarlo. En el hospital en el que estoy ahora estoy aplicando cosas distintas. Y sencillamente se trata de lo que yo os decía, ser valiente, tomar decisiones, utilizar el conocimiento que tenemos y sobre todo medirlo, porque aunque parezca que son resultados intangibles, los resultados intangibles de compromiso y de clima laboral siempre se traducen en proyectos, se traducen en iniciativas, se traducen en la fidelización de los profesionales, en la capacidad de captación de profesionales, se traducen. Es decir, que no es todo tan filosófico y tan tal, sino que al final, si haces las cosas bien, los resultados se pueden medir. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo para terminar, que esto ya yo creo que se nos va de las manos un poco, me vuelvo un poco al principio, ¿no? Tempo, yo creo que al final es mucho el tempo, esto necesita un ritmo y queremos ir más rápido y creo que no, ni podemos ni es posible. Y luego el cambio se está produciendo. Tenemos aquí a gerentes que sois la responsable ahora de darle a la enfermera la posición, como dice Diana, darle ese respaldo, ese cubrir el culo, ese apoyo y sacar del escondite a esos talentos que tenemos ahí, ¿no? Y estáis en los sitios de responsabilidad. Yo igualmente tengo mi sitio de responsabilidad, un nivel intermedio. Igual, en una línea transversal, yo me ocupo de calidad y seguridad del paciente, pero igualmente pues hay que buscar ese talento y darle su sitio y reforzarlo y sembrar esa semilla y darle el tiempo. Es que no hay otra. Yo creo que no. La fórmula del cambio que queremos o que nos gustaría no existe, ¿no? Yo creo que esto es cuestión de seguir sembrando, trabajando y cultivando para que esto dé su fruto. Muy bien.
Si os parece, vamos a empezar a ir cerrando, aprovechando la intervención de Carlos. Le doy la palabra a Zulema y ya, si queréis, pues hacéis un corolario de lo que estáis comentando y por tener una idea un poco más clara, de forma sintética, de cuál sería la mejor opción para generar ese cambio que necesitamos. Zulema. Bueno, yo me quedo con que el cambio lo generan personas que están dispuestas a generarlo, ¿no? En eso que ya ha salido ya 2 o 3 veces, que es valentía y querer, desear ese cambio y hacerlo a través de las personas, o sea, de la participación de la organización. A partir de ahí está el método, como dice Sole, y antes sonreía porque efectivamente eso fue lo que también se hizo en esa experiencia que yo tuve, que fue, pues, de alguna manera hacer una pregunta a la que ellos contestaban, en la que hicieron grupos y en la que fueron, bueno, pues al final te das cuenta que es una cascada, ¿no? Por tanto, lo mismo. Y yo ya viví una experiencia en Osakidecha que también era de la misma manera, y estoy hablando del año 92-93. O sea que el método existe, ya está, puede ser matizable en un sentido o en otro, en una organización u otra, o como fuere, ¿no? Adaptado, pero fundamental, personas que generan cambio, vosotras estáis generando cambio ahora, no solo en la profesión, sino también en las organizaciones, utilizar el método y ir calando a las personas para que haya más masa crítica, ¿no? Capaz de generar más cambio y hacerlo, expandirlo. Muy bien. Arantxa. Bueno, yo la verdad es que agradeceros, ¿no? Porque creo que ha sido un buen momento de reflexión. Creo que todos nos llevamos con alguna idea. Yo por lo menos, Sole, lo siento, pero creo que haré el método Soledad Gallardo. Y bueno, pues creo que estamos en un buen momento, es verdad. Decíais, ¿no?, que ahora que estamos en puestos de gerencia, pero yo creo que también algo que yo me propongo es que no se me vaya la mano o el foco solo a las enfermeras, ¿vale? Porque yo no quiero que nos echen en cara que las enfermeras llegamos a las gerencias para solo potenciar y posicionar a nuestras compañeras, ¿no? Para mí es importante demostrar que como algunos otros profesionales o en algún momento otros no han querido, ¿no?, posicionar a las enfermeras, yo sí quiero posicionar a aquel profesional comprometido con la organización y que quiera generar algo mejor, ¿no? Y ese es para mí mi leitmotiv de cuando voy todos los días a trabajar, ¿no? Dar espacio a todos. Y espero que entre ellos también estén las enfermeras, porque al final de eso se trata, ¿no? Y esa también ha sido un poco la motivación o siento, ¿no?, que puede ser en algunos profesionales pues que ayude, ¿no?, a sumarse. Y nada más, que muchísimas gracias, que ha sido una experiencia maravillosa. A ti, gracias. Yolanda, muy escueto, por favor. Yo solamente hago tres palabras que yo aprendí y que harán el camino más agradable, y es, siempre digo, ¿no?, suavidad en la mirada, en cómo queremos transformar el paradigma, el equilibrio en la acción, mantener un equilibrio entre la acción y la gestión del cambio, y sobre todo la determinación en los hechos, o sea, ser suavidad, equilibrio y determinación. Para mí es el resumen de todo. Muchas gracias. Diana, no sé si quieres aportar algo más. Poco más. Bueno, yo creo que volver a repetir que creo que estamos en posición o en obligación o en el deber de generar el cambio, de ser permeables, de escuchar, de crear redes, de ser más transversales y de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Muy bien. ¿Y Soledad, por último? Que va, yo creo que está todo dicho. Solamente agradeceros que hayáis montado esta fiesta esta tarde, que nos hayamos visto todos los compañeros, que ha sido un lujazo, y que espero que se quede repitiéndolo y sigamos hablando de otras muchas cosas que se nos ocurran. Por ejemplo, el cambio o el no cambio, el movilismo también. Sí, muy bien. Pues si os parece ya dejamos a Nacho que cierre un poco la sesión y nos despidamos.
Bueno, nada, muchísimas gracias. Yo seguiría hablando y escuchando vuestra conversación, que ha sido siempre muy rica, ¿no? Yo creo que nos tendríamos que sentir muy orgullosos y creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que el sistema sanitario cuente con profesionales de la valía de vosotros, que, bueno, nos habéis puesto de relieve en estos poquitos minutos que hemos tenido, bueno, vuestro compromiso, vuestra capacidad de liderazgo, esa capacidad de arrastrar también, que esperemos que arrastremos a otras personas que también estén escuchando y estén comprendiendo el mensaje que queremos trasladar, ¿no? Yo creo que la comunicación, la conversación, la escucha, el generar estos espacios comunes con otras categorías profesionales, a mí siempre me han resultado tremendamente enriquecedor porque aprendes muchísimo y se generan estas conversaciones auténticas que son las que verdaderamente creo que pueden ser la palanca de cambios que necesitamos para transformarnos, ¿no? Así que un placer teneros aquí, bueno, un lujazo. Espero que os hayáis estado y sentido a gusto. Yo he estado muy bien ahí escuchando la sombra. Y bueno, y como dice Sole, esto invita a más contactos, a más conexiones y a seguir conversando. Así que muchísimas gracias a todos y a los que nos habéis escuchado en el chat y los que estáis por ahí también en la sombra, atentos a lo que seguís yo diciendo en la tarde de hoy. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Buena tarde. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Chao.